¿Qué tal, amigas y amigos del otro perfil? Es un gusto poder saludar con ustedes en una emisión más de la producción de Ecos del Cañar. Es un placer el día de hoy contar con la presencia de la licenciada y doctora Azucena Vicuña, quien es reconocida en el Cantón Biblián, es destacada docente y actualmente dirige la Casa de la Cultura Extensión Biblián como coordinadora. Queremos saludar a la doctora Azucena Vicuña. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros. Azucena, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Felicito por estos programas, no por lo que estoy aquí yo, sino porque he tenido la suerte de compartir algunos de los otros momentos que están destacando a determinadas condiciones que nos enseñan mucho quienes están acá en este campo de difusión sobre las personas que nos sirven inclusive como ejemplo. Gracias por esta invitación. Bien, Azucenita, el día de hoy les hemos invitado para compartir un poco más de su historia de vida y un poco de lo que hemos podido rescatar de usted. Se desempeñó durante 47 años en distintos ámbitos como docente en distintas áreas, ¿no? Como docente en la Unidad Educativa La Providencia, en el José Benigno Iglesias. Luego pasó a ser parte de la Universidad de Cuenca y posteriormente se fue a la Universidad Pontífice Católica del Ecuador. Coméntenos un poco de su trayectoria, cómo fue su infancia. Primero queremos comenzar que nos cuente cómo fue su infancia. Usted es oriunda del Tope, del tradicional barrio de Biblián, del Tope. ¿Cómo eran esos entonces con su niñez en el barrio del Tope? Bueno, mi niñez transcurrió en una condición, por decirle menos, excelentemente buena con la familia. Excelente. Mis padres, oriundos naturalmente de Biblián, conocedores de todo lo que es la estructura social del pueblo, nos dieron una educación que a Dios gracias pudieron hacerlo en la educación primaria en la escuela de las religiosas oblatas. Después del quinto grado yo pasé acá a La Providencia tras la tragedia de Biblián donde falleció mi hermana. Los 5 primeros años de la escuela, sumados a los 6 años antes de entrar al nivel educativo primario, fueron muy lindos. Siempre hemos estado recordando con algunos amigos cómo la condición de un barrio, y un barrio que tuvo mucho valor en aquel momento, fue un barrio destacado por todas las condiciones sociales, económicas, y en este plano las familias teníamos una estabilidad emocional, una estabilidad económica sustentable, sostenible en el tiempo, inclusive no riquezas, hay que aclarar eso, nada de riquezas, sino una condición saludable para poder educarnos, para poder sobrevivir. Y por supuesto lo más importante de mi niñez es la familia. Le decía antes de la tragedia, a los 5 años de la escuela donde compartí con muchas niñas del mismo cantón, pero luego tuve que pasarme acá a Sogues, completé la primaria y luego seguí la secundaria acá. En el 6º grado me adapté muy bien a la Escuela de la Providencia. Yo venía con un dolor del alma, por decirlo menos, ante el fallecimiento de mi hermana mayor, y esa falta me hizo y me sigue haciendo, por no decirlo menos, porque me quedé como única hija de familia, como mujer. Después vinieron mis 3 hermanos menores, que son varones, pero con ellos también he compartido una muy linda continuidad de esos años primarios de vida. Coméntenos un poco porque fue algo fuerte la catástrofe. Todo Biblián sufrió una pérdida o se salvaron algunos de milagro. ¿Cómo fue usted? ¿Usted tuvo esa oportunidad en clases? ¿Cómo fue la situación ahí? ¿Fue fuerte porque fueron varios niños, niñas? Sí, la tragedia enlutó no solamente al Cantón Biblián, sino con algunos otros pueblos donde venían otras niñas, inclusive de personas que estaban de transeúntes, temporalmente habitaban en Biblián por la compañía que estaban construyendo las carreteras, la Panamericana, y con ello había muchas familias de fuera. También estaban hijos de médicos que estaban compartiendo en ese momento el servicio a la comunidad. Y bueno, no solamente fue Biblián. Habían otros niños que venían de hogares que vivían en la costa, pero se educaban acá en Biblián con los abuelitos o con alguien de familias cercanas. El luto fue muy grande. Tuvimos una notificación periodística que dio lugar a un conocimiento universal.
todo el mundo, en un término estructural del mundo físico, llegó a conocer esta noticia. El Papa Santo para ese entonces tuvo una amable condición de saludar y dar un pésame profundo al pueblo de Biblián, porque en realidad 110 personas que fallecieron, 4 religiosas, una profesora seglar, y las 300 y más, perdón, las 100 niñas y más, de las cuales quedamos, de 300 que fuimos, unas 200 con vida. Y yo tuve una condición que no es muy similar a todas. Voy a tener que decir el por qué. Yo estuve de presidenta del grado en ese entonces, de 5º grado, y las presidentas teníamos la orden de dejar todo cerrado por llave, poner un candado en la puerta, y me quedé yo retrasada mientras ya todas mis compañeras subieron a la capilla. Cuando fui, pasé por el pasamano, la parte del pasamano afuera, abriendo camino entre los niños y niñas del 1er grado. Ellos estuvieron afuera en el pasamano. ¿Por qué? Porque ya la capilla no daba cabida a todos. Avancé hasta donde estaba mi grado y la religiosa, que era mi directora de grado, me invitó a arrodillarme al lado de ella. Si tenemos que acudir a una condición de fe, si es que es así como Dios nos predice o nos da la oportunidad de seguir viviendo, y yo me pasé, por no decir desobedeciendo, pero no cumplí lo que ella me dijo, ven acá. Y hice señas y me pasé a la primera fila. La primera fila daba una unidad con el comulgatorio que había antes en las capillas. Entonces eso dio lugar a que usted en la primera fila de toda la capilla. Pero el 5º grado era seguido del 6º grado. Tras de esa fila que la religiosa directora me invitó estaba mi hermana. Y fue justo en el sitio donde se hundió. Porque el problema es que se hundió por la solera que había sido unida, una solera muy larga. Al quitarle los pilares de base, que eran de madera, pusieron unos de ladrillo y no soportó. Bueno, éramos 300 y más niñas, al final de cuentas era mucho peso para el momento que estaba viviendo esa estructura física. Entonces, la mayor mortalidad se produjo entre las niñas que estuvieron en el ingreso, en el centro de la capilla, porque ahí estaba la solera desigualada, se había separado, y eso fue lo que provocó un declive total de la capilla en ese sitio. Las que estuvimos en la parte de adelante caímos en el corredor de abajo, y las que estuvieron en la parte de atrás, que eran más que todo las señoritas de corte y confección, cayeron así porque la capilla se desigualó y se abrieron esos espacios. Entonces caímos en 3 instancias espaciales, una hacia adelante, otra en el centro, que fue la mayoría de la mortalidad, y en la parte de atrás el otro grupo. Fue tan desesperante, y yo tuve la oportunidad de salir entre las primeras. Salimos debajo de las bancas con las cuales descendimos violentamente al suelo de la parte baja, de la planta baja, y no había por dónde salir. La religiosa, que estuvo prendiendo recién las velas del altar mayor, se acercó, bajó corriendo las gradas y se acercó a nosotros a castigarnos, casi por no decir menos, que no gritemos. Bueno, es que era un espacio de desesperación, un estado de crisis emocional que no sabíamos qué pasaba. Claro que sentíamos los ruidos, el polvo que se levantó por las paredes y el techo que tenía su carga de bareque en el ladrillo haciendo cielo raso. Entonces eso fue una caída terriblemente fuerte de polvo. Entonces estábamos tan confundidos adentro y afuera también. Llegó la madre y abrió una puerta que había por un lado de una sala de recibo que tenía para el acceso a la puerta mayor, pero ya se sintió los golpes de los que habían estado cercanos y que vieron, golpearon, patearon la puerta, abrieron la puerta a patadas, golpearon las tablas grandes. Era una puerta muy grande, debía haber tenido siquiera unos 2,50 de ancho y unos 3 o más de alto. Y por ahí entró de los primeros auxilios, digamos, pero tampoco pudieron hacer nada, y nosotros en medio de esa carga humana que entró a ayudarnos salimos. De ahí sí afuera ya fue una escena muy distinta, muy grave hasta cierto punto, muy problemática, que no sabíamos a dónde correr, qué hacer. Yo lo único que tuve en la mente un momentito de eso es esperar que mi hermana salga. Pensaba que iba a salir como yo, no. Finalmente decidí dirigirme al tope a ver a mi mamacita porque suponía que allá no sabían lo que estaba pasando. Sin embargo, frente a mi casa había una estación de telefonía. El señor Nelson González tenía el trabajo de esa condición y le avisa a mi mamá automáticamente porque le llaman de la central a avisarle: la capilla de la escuela se cayó y hay una catástrofe. Mi mamá, sabiendo eso, baja.
y nos encontramos justo en medio camino. Viéndome a mí, la primera pregunta fue: ¿y Bernardita? Porque así se llamaba mi hermana. No sale mal, fue mi respuesta. Avanzamos al parque. El parque era tan bonito y tenía en esa instancia una parte alta. Ahí nos reunimos la mayoría de gente. No había para qué precipitarse adentro del edificio porque era muy peligroso. Inclusive cuando se cayó la segunda parte, fue la novedad que se retiren porque está cayéndose el resto de la edificación. Y así había sido. Entonces se retiró la gente, pero la gente amontonada, no hacía nada ahí. Pero era la desesperación de ver por los niños que salían, que si salen o no. Ya comenzaron solo a salir cadáveres. Mi papá estuvo aquí en Azogues, había avanzado a tomar un vehículo y se regresó entre tantos que llegaban al hospital con los niños enfermos, muchos ya de gravedad, naturalmente, con sus heridas. Algunos fallecieron en el camino y él avanzó a regresar al lugar del suceso. Comenzó a ayudar a sacar los cadáveres. Finalmente, cuando ya supuestamente ya no había más cadáveres, a las 6:30 de la tarde, terminaron buscándole y lo encontramos en la sala de cadáveres que se hizo en el convento del Padre Iglesias. Ahí le encontramos, porque todas estaban empapadas en lodo por la lluvia también que había, y de pronto no había cómo identificarles, apenas salían del lugar de la catástrofe. Lilian nunca más fue a ser el mismo con esa situación, esta catástrofe que durante años afectó. Sí, al morir generaciones, no solo una generación, muchas generaciones, las familias quedaron agotadas, casi por no decir eliminadas de su condición de vida, porque morir casi todas, una gran mayoría fueron primogénitas. Mi hermana fue primogénita y ese es un dolor que entiendo a las madres muy fuerte. Y otras fueron últimas, que también, y otras fueron únicas hijas, en medio de varios varones de la familia. En sí fue una condición como que se hizo una selección, pero solo podríamos decir que Dios lo hizo, porque Él mismo es el dueño de la vida. Bueno, regresando al colegio, la Providencia, fue a estudiar en Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Cuenca. ¿Qué estudió usted allá? Para ese entonces, en el año 70, el doctor Velasco Ibarra suspendió todas las universidades del país. Inicialmente le gustaba mi medicina, pero ya no hubo cómo seguir. Pero por una coincidencia también que aquí la religiosa superiora de la escuela de la Providencia me invitó a quedarme a trabajar. Yo estuve recién graduada, me invitó a que quede de profesora. Y así es como en el año 70, en septiembre, comienzo yo el magisterio en la misma Providencia de acá, en Azogues. Luego tuve la oportunidad de viajar. Como era la única universidad de la Pontificia de Cuenca, sede en Cuenca, íbamos en un vehículo, un buen número de personas de Azogues, la mayoría profesores, porque era una profesionalización que se podía hacer para el magisterio. Entonces, y era la única facultad que tenía la Pontificia para ese entonces, la Facultad de Ciencias de la Educación, con dos especialidades para ese momento, Historia y Geografía y la otra Filosofía. Yo seguí Historia y Geografía. Posteriormente, el año 74, se abrió la especialidad de Psicología, y esa me gustó mucho a mí por varias razones. Tuve un primo hermano de mi papacito, que usted también le debe identificar tal vez, un joven Montero Vicuña. Él fue a Francia a estudiar y vino de psicólogo, casado con una psicóloga, y se establecieron en Quito, y ellos crearon la Facultad de Psicología en la Pontificia de Quito. Y en ese momento, después de la creación en Quito, pasaron la extensión a Cuenca, y seguí yo la especialidad de Psicología. Con las dos carreras que fueron terminales con los títulos de profesorados, porque ese eran como curso de posgrado, y son reconocidos cursos de posgrado según el momento que se vivían. Esos eran los títulos que se otorgaban, como pre y posgrado, pre la licenciatura y posgrado los profesorados, perdón. Y yo me he destacado en la labor académica en ambas áreas. Luego, cuando pasé ya a la universidad estatal a ser docente, tuve la oportunidad de dictar cátedras en las dos áreas. Di Geografía Física en el área de Geografía y Psicología Evolutiva en el área de Psicología. Esto en la Universidad de Cuenca. Y así cuando entré a trabajar en el año 88. Entonces, las dos carreras de la Pontificia que tomé yo me sirvieron en el área profesional. Ya, ¿y cuántos años laboró acá en la Universidad de Cuenca? En Cuenca solamente 3 años, porque cuando yo estuve por el año 91 me salió la selección para la maestría en la Flaxo. Fui aceptada, seleccionada, y bueno, había que aprovechar porque
no fácilmente se accedía. La Flaxo es una facultad latinoamericana con una restricción bastante alta. La exigencia de las calificaciones para poder acceder, la exigencia del idioma. Yo hasta también se había aprobado el idioma inglés hasta conversación, seguí francés en la universidad y tenía la facilidad de hablar, bueno, lo limitado sí, pero podía entender los dos idiomas. Y eso me facilitó el acceso a la Flaxo, porque para un posgrado que tiene este nivel latinoamericano estaba bastante restringido el ingreso. Entonces fui agradeciendo, no me despedí, sino fui dejando en stand-by, digamos, porque yo gané un concurso para entrar a la Estatal de Cuenca. En la Estatal de Cuenca entré con una nueva condición que fue la reforma de los años finales de la década del 80. Un doctor Jara, que era el rector, consiguió que la reforma se dé primero por los profesores. Y había que tener los títulos de sobresaliente para acceder a ser profesor y hasta concursar, digamos, a cierto punto. Yo tuve suerte en conseguir esa condición. Y tuve también la oportunidad de acceso que me dieron en la universidad, en la estatal. Usted ha sido profesora de primaria, secundaria, universidad y posgrado, ¿no? Ha tenido esa dicha de poder... Bueno, y parece algo más que sumé fue la alfabetización. Cuando estuvimos en quinto y sexto cursos, como nos estábamos graduando aquí en la Providencia en calidad de profesoras, docentes que se llamaban naturalmente de primaria para ese entonces, nosotros enseñamos por un complemento del nivel educativo, teníamos que enseñar el alfabeto a las personas que no lo tenían, y se llamaba pues desde el programa de alfabetización. Aquí en la misma escuela, desde las 4 de la tarde, en ese entonces eran los primeros años que entramos en ese proceso de alfabetización, y se hizo con las personas que trabajaban en los mercados. Ellas venían después de toda su tarea diaria a recibir las clases en la tarde. Luego en la escuela, naturalmente, que fue la primera experiencia y bastante buena para mí, porque compartí con todos los niños y con las niñas, que ahora hay niños también, con las niñas que en ese entonces accedían a la escuela, y con los padres de familia, porque aquí de Azogues era una selectividad para ir a la Providencia. Y esa selección naturalmente favorecía para poder trabajar en la docencia. Allí tuve la oportunidad de servir a cientos y quizás miles de niñas en los 21 años que trabajé, porque primero estuve en la escuela primaria, luego de obtener el título de la universidad, las religiosas tuvieron la amabilidad de pasarme a que sea docente de la secundaria, y trabajé 21 años para Azogues, Biblián y todos los que venían a la Providencia. Durante estos 21 años del periodo, usted también ingresó a la política y logró ser concejala sí. O concejal del Cantón Biblián. Coméntenos esa faceta de la política. Parece que las ciencias sociales estuvieron siempre en mi ser, en mi condición de vida. Y entré a la ciencia política, porque al final la política es una ciencia y hay que saber manejarla. Tuve la oportunidad de participar por la Izquierda Democrática con Macario Sea, quienes estábamos a la cabeza de la lista. En ese entonces no había alcaldes ni presidentes elegidos en forma individual. Se elegía de los que ingresaban al consejo. Los que tenían el mayor número de votos por elección interna subían a la presidencia del municipio que era ese momento. Entonces Macario fue a la presidencia y naturalmente estuve ya para concejal. Y en esa condición pasé desde el 79 que ingresamos hasta el 84, porque duró 5 años. Pero durante ese periodo vino la orden de hacer elecciones internas y se hizo ya mayoría para la lista 1 conservadora de ese entonces, y subió el señor Luis Hidro. Entonces yo estuve prácticamente en 2 periodos, pero los 5 años me fue de muy grata condición de aprendizaje de la política. ¿Cómo era en ese tiempo? ¿Se elegían para 5 años? ¿Había que turnar? Sí, solo por ese momento, porque así fue la orden. A los 3 años vino para hacer ya un enlace de cambios que se hacían cada 4 años. Para ese momento se cambiaron concejales por sorteo e ingresaron nuevos y se elegía el nuevo presidente. Y eso duró hasta el periodo del señor Correa, porque el señor Correa de presidente cambia la orden de que se renove todo el municipio, desde el alcalde y todos los concejales. ¿En su periodo usted fue la primera concejala de Biblián, se podría decir, o hubo anteriormente? No, somos 3 mujeres que participamos de ese periodo ganando las elecciones. La señorita Cecilia Carpio, que lamentablemente falleció, la doctora Grace Cabrera y la que habla. Fueron mujeres en ese. Unos 3. Siempre he hecho broma, yo digo, ahora están peleando por la
igualdad de género, nosotros tuvimos ejemplo, no tuvimos problema. Ahora más bien es que ya no se ve concejalas en Vivian mucho. O sea, parece que las mujeres no tienen mucho ánimo de participar en la política. Creo que habrá que hacer un estudio social para ver por qué ellas no quieren participar. Siguiendo en ese tema, ¿qué es lo que usted más rescata durante ese periodo político de usted ahí en la política? Porque muchos dicen, no, la política es mala, es mal llevada, hay politiqueros. Pero usted, ¿cuál es su percepción de la política con esa experiencia que tiene usted? Para responderle, primero que decir que me encanta la política a mí. La política de organización, de servicio, de capacidad de hacer algo en beneficio del pueblo, en beneficio de los que son dirigidos, en este caso en la administración, ¿no? Que es todo el pueblo. Esa es la primera condición con la cual yo fui. La segunda es la fiscalización, que no ha dejado de ser. Esa es una tarea perenne de los... Lo que se ve es que ya no hay fiscalizadores en el cantón. ¿Por qué quiero decir? Porque no se ve que está haciendo su fiscalización. No se ve. Es posible que estén haciendo, pero no difunden. A pesar de que la ley les exige. Tienen que dar cuenta y razón de lo que están haciendo, pero a mis oídos no han llegado todavía que han fiscalizado. Con todo el respeto tengo que decir eso. Lo que he participado en calidad de presidenta del barrio El Tope, me han invitado a varias asambleas populares, asambleas de los barrios, de las comunidades en el área urbana, y en esa condición, bueno, del área de la parroquia Vivian y la parte urbana. Y allí es donde me he enterado de algunas cosas. A veces no están los concejales en las reuniones, solo están los directores de departamentos. Con ellos se hace pues, la aprobación de los presupuestos, se hace la selección de las obras. Y le comento muy respetuosamente, como presidenta del barrio, con todos los del comité, hemos presentado 18 puntos que el barrio requiere. Y como no hay fiscalización, no hay quien nos diga por qué no se ha hecho. A eso vengo aduciendo a que no hay fiscalización. Ya. En sí, ¿usted se mantiene en la política? ¿No le descarta la política o ya se retiró? Bueno, sabe que... ¿Cómo lo piensa usted? ¿Cómo lo ve? Apenas llegué de Quito tuve la suerte, porque así tengo que decir, que me vinieron a buscar para que participe en las elecciones que fueron de hace 3 años. Estaba recién llegada de regreso pues, a Biblian y les dije, bueno, déjenme aterrizar porque quiero siquiera saber quiénes son ahora los biblianes. Las condiciones que yo sigo haciendo, porque yo en la Pontificia enseñé demografía y sigo un poquito la percepción demográfica de Biblian, y tenemos un buen porcentaje de inmigrantes que están viviendo en Biblian, que son ya fijos, inmigrantes perennes, porque hay inmigrantes rotativos en su condición temporal nada más, o son pendulares que se llaman, que van, vuelven. Y al ser así, entonces hay un buen número de habitantes de ese tipo. Entonces es una población desconocida y fue para mí, para el momento en que me pidieron. Claro que me conoce la parte urbana, las personas mayores de los 40 años, porque ya en los 27 que vengo allá, algunos jovencitos no me conocían antes de irme. Entonces yo soy conocida para la población mayor de 40 años en adelante. Y yo les dije a los señores que me invitaron a participar que realmente me van a disculpar, que no creo que es suficiente ni susceptible de que yo me ponga en la candidatura mientras ellos no me conozcan. Porque por respeto uno tiene que saber a quién se dirige la población y que ellos también puedan elegir libre y voluntariamente por alguien que le conozca. Ya, bien, retornando a su vida profesional y académica, usted me manifestó, pasó 21 años en Quito. ¿Por qué nace irse a Quito? ¿Cómo fue la situación, si nos comenta? 27 años. 27, perdón. Sí, 21 acá. En Quito fui por la Flaxo. Tomé la maestría a los 2 años, pero en el año 81 yo tomé 2 cursos de posgrado, así mismo bajo un concurso nacional que se abrió, un curso nacional primero, para los docentes del país. Me gané una beca y me quedé en un curso de geografía a nivel nacional. De ese curso obtuve el primer puesto pues, en la selección y me quedé para el curso internacional. Del curso internacional gané asimismo la excelencia académica y me logré una beca para Ohio, porque el profesor que nos dictó el curso internacional fue de la Universidad de Ohio de Estados Unidos. Por circunstancias personales no viajé. Me quedé. Cuando seguí la maestría, porque ya le relaté que fui a tomar la maestría, estaba visitando siempre al CPIG, que es el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas. Esta es una dependencia del IPGH y a su vez de la OEA, que sus oficinas están en el Instituto Geográfico Militar,
porque en el área de la geografía la institución CPIG mantiene esa relación y que es necesaria también. Y CPIG es una instancia latinoamericana, entonces todos los países tienen a sus estudiantes acá en Quito para los cursos internacionales. Luego, cuando ya terminé la maestría, el director que me conocía, porque él fue director académico cuando yo fui alumna de los posgrados que le acabo de describir, me invitó a que me quede acompañando en el área de investigación. Entre el mes de julio y septiembre, que tenía que volver porque yo fui dejando en stand-by la cátedra que estuve desempeñando en la Universidad de Cuenca. De allí me hizo quedar prácticamente, me ilusionó un poco y así fue, quedarme ahí en el CPIG. Pero por una coincidencia fatal, por supuesto mala para los que compartimos el evento, en la Escuela de Geografía de la Pontificia, una profesora salió con unos 20 jóvenes de la primera institución de turismo que hubo para Quito y para el Ecuador, con jóvenes estudiantes de colegio, y tuvo un accidente en lo que se llama la Loma de la Virgen, botando hacia el oriente, para ir al oriente. Murieron todos. Y murió la profesora también, lamentablemente. Y ahí se abrió una vacante en la Pontificia. El director del CPIG, donde estuve ese momento, lamentando la situación, porque también era una profesora conocida, también una exalumna del CPIG, era geógrafa, me invitó a que participe en un concurso que se abrió. Gané el concurso y me quedé. Las oportunidades eran superiores a estar en Cuenca y Azores, y superiores más que todo en la condición de desempeño académico. Bueno, porque la Pontificia abría más espacios, dio más espacios de toda índole. En el campo académico uno tenía allí mucha posibilidad de mejorar, de superar y de salir adelante. Naturalmente también se puede hacer desde otras universidades. Actualmente, más que todo, ya en todas las universidades hay maestrías, hay promociones para docentes para que vayan al exterior, pero esa fue la primera visión que yo tuve de poder promocionar mi capacidad de servicio a la comunidad. Ingresé en la Escuela de Ciencias Geográficas de la Facultad de Ciencias Humanas en la Pontificia. Desde el año 92 hasta el 17, que logré cumplir mis 25 años de trabajo, donde me jubilé como docente de la Pontificia. Con un éxito, porque no puedo decir menos, tuve una oportunidad asimismo de estar en la parte administrativa. Fui directora de la escuela por 10 años, fui subdecana de la facultad por 4 años, periodos que se concretaban con el tiempo de durabilidad que daba la misma universidad. Y por ello digo yo que tuve una buena acogida, tuve éxito. Cuando yo tomé la dirección de la escuela teníamos 130 alumnos. Hicimos una campaña, yo anduve por todas las partes del norte del país haciendo difusión y logramos subir a 360 alumnos con 2 carreras en ingeniería geográfica. Inicialmente teníamos licenciatura en medio ambiente y ecología. Luego pasamos a las ingenierías, una de ordenamiento territorial y otra de planificación. Esas 2 carreras de pregrado dieron oportunidad de que se abra el posgrado, porque había que tener una referencia de pregrado para abrir los posgrados. Para ese entonces la Universidad de París, junto con la Universidad de San Pablo y la Universidad de San Marcos, la de San Pablo es de Bolivia, San Marcos del Perú, con la Pontificia hicieron un programa de maestrías en ordenamiento territorial que recién entraba en boga en algunos países, Chile por ejemplo, Colombia, en los años 96, 97. Se presentó el programa, se logró con bastante tiempo de aprobación porque estaban recién abriéndose los programas de maestrías en el país. Solo había la Flaxo y la Universidad Andina, en donde también trabajé en posgrado. Entonces, allí mantuve mi coordinación sobre esta maestría y bueno, esa fue una situación también de mucho aprendizaje. La maestría fue dirigida a nivel nacional. Tuvimos alumnos de todo el país. La convocatoria fue a nivel nacional y aceptaron, a pesar de que fue cara, naturalmente, siempre ha sido cara, toda universidad particular es cara. Para ese entonces era bastante, pero en cambio la benignidad, porque no vale decir otra cosa más que lo bueno que tenía la Pontificia y que tiene la Pontificia, es ofrecer programas de calidad. Dejé graduando a 100 alumnos, 100 maestrantes. Digo dejé porque así fue, cumplir la meta que estuve hasta cuando estuve de coordinadora.
Luego ya salí, se selló un poco el proceso, ya el señor Correa cerró los programas y había más dificultad, cambió la estructura del pregrado y también delimitó áreas de trabajo de las escuelas y facultades de todas las universidades. Y eso ha dado un rumbo un poquito diferente a las carreras y a su vez a la maestría en todos los programas de la pontificia. Igual en el doctorado. Los doctorados también algunos obtuvimos los cursos de posgrado en los doctorados, pero fuimos represados en la inscripción de los títulos, porque el señor Correa dijo, no habrán doctorados en el Ecuador. Y el padre, que en ese momento dirigía la universidad, dijo, está bien, la pontificia siempre tuvo doctorados y no necesitamos que usted nos apruebe. Pero lamentablemente quitó la solicitud y ahí sí ya fue una lucha incansable para no conseguir los doctorados que se inscriban. Finalmente, los más jóvenes que siguieron el doctorado, la universidad misma les apoyó para que salgan del país, los profesores. Y bueno, yo ya estaba a punto de jubilarme, pensé un momento de esto, dije, ¿para qué voy a luchar en la salida del país cuando estoy ya con mis años de trabajo? Entonces preferí quedarme en stand-by también, y allí los demás sí consiguieron, pero en el exterior. En el exterior lograron, ya están ellos trabajando naturalmente acá en el país. Eso ya fue por el año 2015, yo estaba ya a punto de jubilar. Pero al final sí obtuvo su posgrado después de... Pero no inscrito, hay que ser bien concretos. No se inscribió en el CENESID desde entonces porque no permitió, porque anuló los doctorados. Usted recordará que inclusive la Universidad Andina tuvo problemas, el rector anterior, el doctor Ayala. En la plaza también hubieron problemas. Bueno, todas las universidades pudieron solucionar, pero la pontificia solucionó este problema dando oportunidad a los profesores que vayan afuera. Pero en el curso de doctorado que yo seguía había muchos profesores de la central, porque era doctorado en ciencia de la educación mismo, o sea, todos íbamos a seguir la misma, porque eran profesores de la Universidad Central y de otros estamentos universitarios también. Algunos también igual salieron fuera, pero otros, como por ejemplo el exministro que fue Fausto Segovia, también fue mi compañero del doctorado, igual que yo, dije, mira, ¿para qué? O sea, seguir luchando, ir al exterior a martirizar los 6 años, bueno, ya no vale la pena. Entonces, en ese momento quedamos cortados, pero vale la pena decir que aprendimos más y pudimos desempeñarnos como tal. También, usted nos mencionó, nos adelantó un poco, también trabajó en la Universidad Andina en posgrados. ¿Cómo se dio ese vínculo, ese trabajo ahí? En la Universidad Andina, a través de algunas amistades que teníamos, en especial de parte del CPIG, teníamos la relación con la universidad porque allí se hacían los cursos de especialización del CPIG también, y como no podíamos en el CPIG darles títulos, la universidad les dio el título de especialistas en geografía. O sea, ellos tomaron a cargo. Hicimos el convenio, naturalmente, frente al ministerio y ante el CENESID para que la universidad les dé el título. Y nosotros educábamos con los cursos, capacitábamos, pero la universidad les daba el título. Porque la universidad reconocía en el CPIG que era una instancia, y es una instancia académica de posgrados. Yo, como trabajé en el CPIG 8 años en el posgrado, pasé a la Universidad Andina también, pero más que todo coincidió con la reforma del bachillerato. Entonces, en la Facultad de Ciencias Humanas en Geografía me delegaron a mí para que vaya a compartir en la Universidad Andina. Y estuvimos desde el año 94 hasta el año 14, en los 10 años, hasta que el gobierno igual del señor Correa anuló ya el proceso de renovación, a pesar de que sí se logró, se hizo la discriminación del tiempo de trimestres antes a quimestres. Los programas ya no eran para las especialidades, se implementó el bachillerato único y se dio ese alcance con la Universidad Andina y algunos otros alcances naturalmente de los programas, de los procesos educativos. Perdón, dentro de los procesos educativos de los docentes íbamos a trabajar en cursos en varias ciudades del país, de manera especial Guayaquil, Ambato, Esmeraldas, Manta, y allí capacitábamos a grupos de todos los demás cantones y provincias que estaban aledañas, más que todo, procesando su capacitación en la Universidad Andina. Y era el curso de posgrado, naturalmente, porque de eso se trataba. Pero trabajé como consultora y docente de la Andina. ¿Trabajó simultáneamente? Simultáneamente, sí, porque era por horas de contrato. Se terminaba en un momento dentro de la Universidad Pontificia y me dirigía a la... ¿En qué años fueron? Desde el 2004 al 14, mi periodo. De allí me separé yo de la Andina porque
obtuve ya estos encargos mayores. Estaba al mismo tiempo de coordinadora de la maestría, que trabajábamos inclusive fines de semana, y también de directora de la Escuela de Geografía, después de ser subdecana. Y en la administración el tiempo ya no es posible trabajar en dos o más partes. Entonces tuve que dejar, con pena naturalmente, porque apoyaba y también me recibían con muy buen modo, en el sentido de que podía darles una ayuda, digamos, dentro del plano educativo. Usted que ha vivido cerca de la educación superior sobre todo, ¿cómo ve ahora esta situación que planteó el gobierno de eliminar los exámenes de ingreso? ¿Cómo ven las universidades esta situación, estos cambios que se están dando, esto a comparación en la administración del economista Rafael Correa? Lo que hizo el señor Correa, reformar la universidad en primera instancia, como maestra yo le diría, fue equivocada. Lo que tenía que comenzar es con la inicial, la escuela, la básica, el bachillerato, y ahí que los chicos vayan preparados a la universidad. El fracaso de las universidades fue que cambiaron todos sus elementos de desarrollo, comenzando por el mismo pensum de las carreras. Se obligó a que se siga la UNESCO, todas las ramas que ellos exigían en sus especialidades y todo. Y esa exigencia no estaba difundida en los ciclos inferiores, que es el bachillerato, la escuela básica, que es ahora con los 10 grados. Entonces los jóvenes que pasaron a la universidad estaban desconectados. Esa desconexión lamentablemente se mantiene. Entonces las universidades tuvieron la necesidad de poner exámenes para que puedan los chicos prepararse e ir a la universidad con un mínimo de conocimiento, porque de eso se trataba, ¿no? Un mínimo de conocimientos por la especialidad que vayan a seguir. Y esta experiencia la obtuve en la Pontificia, porque en la Pontificia todo el tiempo hemos tenido los exámenes de ingreso. En mi escuela, hablo con ese sentido de propiedad, como que era mío, porque lo dirigía y ahí trabajé a los 25 años, habían 300, 400 aspirantes y se quedaban 120. Subían o accedían los que mejores puntajes tenían hasta cubrir el cupo que daba la universidad, porque tampoco la universidad recibía a muchos estudiantes. En determinadas facultades había con más número, digamos, mayor de cursos y paralelos, en otras facultades no, porque es todo un instrumental muy amplio, desde el espacio físico, porque con la reforma del señor Correa la universidad tuvo que adquirir cientos de muebles diferentes para llenar lo que las exigencias estaban dando en el área física. La universidad implementó todo un sistema de comunicación interna y de aula virtual dentro de las mismas aulas, y eso fue una millonada de gasto. Entonces, en esa capacidad económica las universidades no están preparadas para servir si bien la Universidad Pontificia pudo, por varias condiciones, inclusive de fondos extras, porque los estudiantes tampoco iban a pagar lo que estaba costeándose, a cambiar un asiento de banca individual por una diferente a la que antes teníamos, o de las que nos dijeron que se ponga. Debíamos tener los profesores un cubículo determinado en área, de 4 o de 3 máximo, de 3x3 mínimo, perdón, para que se pueda defender el profesor en esa área para recibir a los alumnos y todo. Y la Pontificia tuvo que hacer 2 edificaciones para dar cabida a los profesores que teníamos cubículos pequeños o oficinas individuales, tuvieron que hacer todo ese gasto. Entonces, las universidades para implementar todo eso no estaban preparadas. Eso debía ser presupuesto del Estado para las estatales. Las universidades que pudieron hacer fueron las particulares, y no todas tampoco, porque fue un costo muy alto en la parte económica. Pero volviendo a los exámenes, con mucho respeto, yo considero que sí es necesario. Lo que sí se ha visto es que no están muy preparados todos los estudiantes para acceder a las condiciones del examen. Los exámenes están basados en razonamiento lógico, que es quizás donde más fracasan los chicos, en matemáticas, que son ciencias fundamentales, junto con lenguaje en su aplicabilidad, y otras áreas del pensamiento, en ética, en lógica, que en el mismo colegio antes enseñábamos. Yo mismo aquí en la Providencia enseñaba filosofía, ética, lógica, las ciencias que estaban relacionadas con los seres humanos, en donde estaba predominando el saber científico, pero desde la filosofía, ¿no? Pero para los que están ahora siguiendo, no tienen conocimiento de esas áreas, y de eso les toman examen para ingresar. Entonces ahí viene la dificultad.
y una dificultad con pruebas de razonamiento lógico que no hicieron ejercicios anteriores a presentarse. Claro que tienen un pequeño fracaso porque no están preparados para ese tipo de preguntas. Ahora, si cambian el tipo de examen y les toman la prueba de las ciencias básicas para cada facultad, creo que habría más acceso. Los chicos podrían ingresar, porque nadie va a atreverse a ir a dar un examen si no está preparado para lo que quiere seguir. Y cuando yo estuve terminando el colegio, así era. Los de ciencias de la educación del colegio, graduados de profesores, solo podíamos ir a las facultades de filosofía y letras. Los de biología tenían que ir a medicina. Los de física, ingeniería, arquitectura y así indistintamente, solo con la especialidad. Era difícil que uno pueda acceder a otra carrera que no estaba preparada en el bachillerato. Pero con esto del bachillerato único se está tomando pruebas que son más allá de lo que aprenden. Creo que el tipo de prueba debería cambiar para que los jóvenes se animen, se preparen más en su conocimiento básico y puedan rendir la prueba. Y tengan éxito, por supuesto. Bien, todo es también, no sé, como docente, tal vez una anécdota, lo que más recuerda, lo especial en la docencia, ¿no? Sobre todo la docencia universitaria, que es un poco complicado, ¿sabes? Llevar sí. a personas ya adultas con criterio formado, digamos. Sí, como anécdotas, bueno, hay muchas, pero quizás algunas para no recordarlas con mucha claridad. De todos modos, lo que podría decirle mejor es en la relación de la edad con mi periodo de formación hacia esos niños, niñas en este caso de la Escuela de la Providencia, es el material más moldeable. Es lo mejor que puede darse para un docente. Los profesores de primaria viven una maravilla de vida educativa. La secundaria conflictúa un poquito más por la adolescencia. La universidad, los jóvenes ya van con su personalidad formada, que así deben llegar, y se vuelve un poquito más difícil también la direccionalidad que podemos dar. Menos compartir con el docente en la parte sentimental, porque se debe hacer un enlace, un rapport que debe ser permanente, de todos los días, todas las horas y todo, pero algunos jóvenes no comparten esa condición con todos los profesores, con algunos sí. Y posgrado, y ahí sí hay profesionales que son completamente, como tal, pues individuales en su condición de ser, pero sin embargo, el nivel profesionalizado que llega a las maestrías también es un lindo personal para educar, para formar. Digamos para formar, porque en realidad la educación ya está bastante avanzada hasta cuando se profesionaliza. La formación académica es la que se avanza en las maestrías. Y anécdotas hay de todo tipo, de recordarles a las niñas. Yo tenía una niña aquí en la Providencia que un día estuvimos en clase y me dice: señorita Azucena, estando en clase. Digo, sí, no le doy el nombre por respeto. Digo, sí, mi hija, quiero gritar. Y yo, por no decirle no, dijo, grite. Y pegó un grito que me asustó a mí más. Yo creo que ese grito se oyó al rectorado. Y yo le calmo, le digo, ¿qué pasa? Es que usted me dijo que sí puedo gritar. Bueno, era así, pero la niña tenía ese espíritu, ¿no? Muy animada, muy gozosa de su vida, porque disfrutaba mucho con las compañeras. En el colegio, las relaciones saludables que he tenido, pues hasta ahora, cuando me encuentro con las chicas de acá de Azores, es una gratitud enorme que yo tengo con ellas, porque nunca me han dado la espalda. A los años que nos volvemos a ver, me detienen en la calle. Me han invitado a algunos grupos a compartir los eventos que hacen anualmente por promociones y algo. Y volver a verles a los 20 y más años también es muy gratificante. En la universidad la mayor parte de mis amigos de Facebook son de la universidad. Tengo más de 400 amigos solo de ex estudiantes, también de los ex alumnos de maestrías. Y de la maestría es saludable también lo que compartimos nosotros con la Universidad de París. Nosotros tuvimos un convenio con la Universidad de París para enseñar la maestría en ordenamiento territorial, porque ellos ya manejaban este tema ya. Y fue desde el 2007 que nosotros incorporamos a las maestrías, antes de que venga el señor Correa, naturalmente, nosotros ya incorporamos el ordenamiento territorial a la profesionalización del país. Y la relación con los profesores de Francia fue muy saludable, excelentes, docentes, todos PhD naturalmente. Yo, al entenderme un poco con el francés, tuve suerte también en compartir experiencias con ellos. Viajamos, yo he viajado a algunos países en esta relación académica, por muchos países. En el área mía también pude desempeñarme como investigadora internacional y conformé un grupo de geógrafos de Latinoamérica y Europa, donde estudiamos las ciudades intermedias, ciudades desde Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y en Europa, en España, en Austria,
en Alemania. Esa fue otra experiencia muy bonita también, con profesores de estas universidades, de los países que le he nombrado. Bien, como para ir cerrando ya al último, ¿cómo forma de retorno a Biblián? Se da también la elección, usted formó parte del directorio del ingeniero Juan Álvarez y ganan las elecciones para la Casa de la Cultura. Usted le nombran como coordinadora de la Casa de la Cultura Extensión Biblián. Esta nueva experiencia, ¿cómo usted lo viene viviendo, vinculada más, retornando a Biblián y encima vincularse a la cultura acá en la provincia de Biblián? Primero quiero decirle que a mí me llamaron a que les colabore en la mesa de elecciones y no conocía ni a los candidatos, por supuesto, porque tampoco necesitaba conocerles para poder participar en la mesa electoral de Biblián. Y pasó el proceso. Cuando me visitaron en la casa, un mes más o menos después, que estaba ya renovando las cantonales, me visitan en la casa a pedirme que les colabore en la coordinación. Bueno, mi reacción fue primero, bueno, si no conozco a nadie, ni siquiera para saber cuál es el programa que mantienen acá en Biblián, cómo está funcionando y todo. Entonces, un poquito de relaciones primarias, por decir, para hacerme cargo, tuve que hacerlo con el señor Barreto para ver cómo estaba funcionando la Casa de la Cultura en Biblián. Y al ingeniero Álvarez le conocí cuando fue a la posición de nosotros, o sea, cuando me nombraron coordinadora. Pero lo que tuve suerte es que me dieron la oportunidad de seleccionar a las personas con quien vaya a trabajar ahí en Biblián. Entonces, convoqué a los profesionales más conocidos y que están desarrollando su actividad académica o su actividad cultural. Tenemos, por ejemplo, al ingeniero y máster Humberto Salamea en el arte de la música y la literatura, en poesía, es un excelente cantautor también. Al doctor Ormaza Alejandro, igual en el arte musical. Al arquitecto Fernando Tello, de igual manera en el arte de la literatura. ¿Quién más está en nuestro contexto? Conseguimos que nos den el magíster Mauro Ordóñez, que también es del arte musical, un connotado artista y también cantautor. Y luego conseguimos que nos den oportunidad de convocar a vocales del campo, del área rural. Y conseguimos a Jorge Lazo, representante de la cultura de la zona oriental de Biblián, y Margarita Ushka de la parte norte rural de Biblián. Ambos destacados en el arte de las danzas. En especial Margarita, ella, mientras ha vivido en Estados Unidos, ha mantenido el grupo del Ecuador y hace presentaciones internacionales. Y aquí tiene mucho éxito. Jorge también hace sus presentaciones con sus grupos de la parte de todo lo que es Turupamba, San Luis, sector oriental. Entonces, somos 7 miembros. Lamentablemente, el señor Ordóñez recientemente pidió que iba a dejar, naturalmente no podíamos quitarle su derecho, y se retiró por salud, según nos indicó. Y estamos 6 al momento trabajando. ¿Qué proyectos se vienen en la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura tiene proyectos de orden de publicaciones, que estamos por sacar un CD de gestores culturales de todas las áreas de gestión, de antes y actuales. En el aspecto académico vamos a publicar una revista impresa, porque la otra es digital. Esta revista impresa he pedido a muchos de los profesionales de Biblián en las distintas áreas, médicos, están ingenieros, arquitectos, que nos están dando su visión en cada una de sus áreas. Inclusive algunos que están trabajando en espacios de lo que constituye la parte jurídica, que nos ayudan también con lo que con el COVID ha traído muchas secuelas también en este sector. Entonces tenemos un artículo de ese tipo. Y hay varias personas que nos están colaborando con sus artículos para sacar esto. Habíamos dicho que será bastante académica la publicación de esta revista. Esperamos que sí salga para que el pueblo disfrute de la lectura. Bien, licenciada, doctora, agradecerle por su espacio. Queda mucho que hablar, nos faltó tiempo para poder hablar. Queremos agradecer a la amable audiencia, a los seguidores de Ecos del Cañar y quienes siguen domingo a domingo el otro perfil. Fue un importante diálogo con una reconocida docente que trabajó a nivel nacional e internacional en varias ciudades del país. Queremos agradecerle a Susanita y a los amigos seguidores. A la próxima emisión. También yo quiero agradecer a usted, William,
a los señores que dirigen esta instancia muy provocativa, por decirlo menos, con sus programas excelentes. Gracias a todos los que están en este campo y a la ciudadanía que nos podrán escuchar y que estarían frente a la mínima y humilde presentación de mi persona. No he venido acá a destacarme como tal para decir fui o soy fulana o sutana, sino con el afán de que sea esto un ejemplo para las mujeres. Yo no vengo de una familia adinerada, únicamente vengo de una familia que Dios me dio con mis padres, que fueron tan emprendedores en la educación de sus hijos. Todos somos profesionales, yo como ser la primera logré mi profesión y posgrados, pero esto es lo que quiero decirles, que sea yo un ejemplo para todas las chicas jóvenes y las que están en la universidad también, y no digamos para las niñas que van a futuro, que los padres que nos estén escuchando, que sean incentivadores de la formación. La educación es el arte de saber vivir. Mientras más nos eduquemos, viviremos mejor. Muchas gracias. Gracias, estimado. Gracias a usted.